La muerte espiritual. De eso vamos a estar hablando en esta hora. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia, de acuerdo con la advertencia de Dios. Porque el día que tú comas, ese día morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, su muerte, excluido del jardín del Edén, cuando Adán peca, fue excluido, digamos, de la presencia de Dios. Aunque Dios lo buscó para poder ayudarles a que ellos pudieran decir qué es lo que les había pasado. Todavía Dios dándole una oportunidad para que ellos dijesen la verdad. Pero Adán y Eva, dice la Biblia, que se escondieron de la presencia de Dios y ambos le echaron la culpa el uno al otro. Uno le echó la culpa a su mujer y el otro le echó la culpa a Satanás, el cual Adán no quiso reconocer que él era el que había tenido el error, porque él era el mayordomo, él era el sacerdote, él era el que Dios había puesto como cabeza y como sacerdote de ese hogar. Sin embargo, la muerte de Adán no fue instantánea. La muerte de Adán fue prolongada porque Adán, dice la Biblia, que vivió 930 años, pero espiritualmente murió al instante, porque Dios decidió separar a esa generación, separar a Adán y Eva del huerto del Edén, excluidos de su presencia. La palabra excluido del jardín no consistió en su muerte física inmediata, pese a que su estado de mortalidad comenzó. Su muerte fue muerte espiritual. Cuando Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, en Mateo capítulo 8, versículo 22, quiso decir, dejad que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Por espiritualmente muerto hizo referencia a aquellos separados de Dios por la incredulidad, porque no quisieron reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 9. Anteriormente, como pecadores, ellos existían en la muerte espiritual. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Mas cuando vinieron a reconocer a Cristo, fueron hechos vivos. Cuando uno viene a la comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo, pasa de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 14. En el juicio final de los incrédulos ante el gran trono blanco, el cual toma lugar después de los 1000 años, o sea, el milenio, los muertos malvados todavía existirán y estarán ante Dios en el juicio final. Y aunque podrán estar en juicio, su estado se llama de muerte porque están alejados de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 al 15. Vea también Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Hemos estudiado qué es la muerte espiritual. Sabemos que la muerte espiritual es la separación de Dios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Cuando la persona está muerto en los delitos y pecados, cuando la persona está alejado de la presencia de Dios, porque no ha querido reconocer a Jesucristo como su Salvador, o cuando la persona ha pecado voluntariamente y no se ha arrepentido, ha caído en una muerte espiritual y está alejado de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Comparte con otros estos mensajes para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Amén.